Antonio Olmedo, a quien durante la guerra se le conoció con el seudónimo de Alfredo, combatió todo el conflicto junto a la exguerrilla. Según recuerda, ingresó a los movimientos estudiantiles en 1978 cuando tenía 17 años. Nosotros, como andamos ya en un movimiento, sentimos obligadamente a tomar otra opción, como defendernos y meternos a lo que es la lucha armada. Y fue así como nosotros comenzamos a adquirir una conciencia que había necesidad de hacer cambiar el país, de que aquí había una dictadura y que aquí había que no teníamos libertad, no teníamos derecho de decir nada. Por 12 años, Alfredo vivió en las montañas y combatió contra la Fuerza Armada. Con la desmovilización buscó otra opción de vida. Ahora es un guía turístico que se encarga de mostrar la belleza que posee la montaña de Sinquera. Durante la guerra, este lugar sirvió para albergar campamentos guerrilleros. Estamos en el lugar donde funcionaba la cocina tipo vietnamita. ¿Por qué tipo vietnamita? Porque realmente, como podemos observar acá, aquí tenemos el espacio donde realmente se ponía el comal, que era una lata doblada, que se usaba en esa época para echar las tortillas. Pero realmente lo que se hacía era, como una de las estrategias, era hacer una excavación aproximadamente de unos 15 a 20 metros hacia arriba. Se hacía el zanjo y después se le ponía teja y se le ponía o madera, lo que fuera. Después se aterraba para que quedara, digamos, un túnel por bajo, para que después que uno encendía el fuego acá, eso permitía que el humo se induciera por todo el túnel y eso permitía a no ser detectado, digamos, por la aviación. Estos cerros bordean la ciudad de Sinquera. Durante los primeros años del conflicto, este municipio fue destruido. Sus pobladores fueron obligados a abandonar sus casas o a unirse a cualquiera de los dos ejércitos armados. Esto realmente es una zona de guerra. Por la ubicación geográfica de Sinquera, que tiene conexión con Guazapa, con Chalatenango, con el río Lempa, era una zona estratégica. Por eso era muy disputada, tanto por la guerrilla como el ejército. En 1983, aquí hubo un enfrentamiento. Este pueblo estaba fuertemente resguardado por el destacamento de Sensuntepeque. Y aquí hubo un enfrentamiento, pero lo que llamamos grosero, ¿verdad? Y entonces dejó casi eliminado a toda la unidad de soldados que había aquí en este pueblo. Y entonces, a partir de 1983, este pueblo quedó totalmente desierto. No había población civil, ¿verdad? Entonces quedó como en disputa entre la guerrilla y el ejército. Claro, rendite, hombre. No te vamos a hacer nada, te vamos a respetar la vida. Tus compañeros se rindieron. Te vamos a poner una mina ahí donde está y te vas a morir porque no te querés rendir. La mayoría de las casas quedaron destruidas a raíz de los fuertes combates, ¿verdad? Yo entré en esa época cuando el ejército vino a retomar la población. Entonces vinimos gente de prensa internacional y esto era terrible, le digo, horroroso. Alrededor del pueblo era lleno de sopilotes y el olor nauseabundo a cadáver. Habían cadáveres por todos lados. En este pueblo fue cegada la vida de cientos de civiles. Los que sobrevivieron emigraron a los pueblos aledaños o hacia zonas de refugio. Con la firma de la paz, algunas familias retornaron a este lugar que aún conserva los vestigios de la guerra.
Bueno, ahorita estamos aquí en el campamento, en la Cascabel, y ahorita estamos aquí enfrente de una excavación que sirvió durante el conflicto, sirvió para protegernos de los mortereos y de la aviación cuando venían a los bombardeos. Entonces nosotros cuando veíamos el rumbido lo que hacíamos era, todos los metíamos acá y nos agachábamos a sumirnos, y por eso es que nosotros, esto es lo que nos protegía, ¿verdad? Aquí cabíamos desde A hasta acá, eso nos permitía, digamos, a que no nos fuera a dañar, digamos, la onda expansiva o alguna esquila que nos fuera a caer. Alfredo recuerda que durante los combates fue herido en 2 ocasiones. En estos lugares improvisaban hospitales. La mayoría de las que asumían la función de enfermeras aprendían con la práctica. Le vamos a poner un suero hoy. ¿Estás despierto, papito? Abrime los ojos, no te me durmas. Como podemos ver también aquí al otro lado, tenemos otro tapesco más largo, ¿verdad? Que este era conocido, digamos, como quirófano. El quirófano, donde aquí era la camilla donde se hacían todas las operaciones quirúrgicas, desde amputación hasta, digamos, operaciones, digamos, ya más delicadas. Aquí, digamos, era donde se hacían. Solo se ponía una carpeta hacia arriba también, o una sábana, para que, digamos, no le fuera a caer basura al paciente, digamos, que estaba en la operación. A este lado estaba el médico, y al otro lado también había un palo más alto que ponían para donde colgaban lo que era el suero. Tejutepeque, ciudad próxima a Cinquera, parece un pueblo tranquilo. Físicamente muestra pocas huellas del dolor y sufrimiento que vivió hace más de 25 años. Sus habitantes tuvieron que soportar las presiones de los 2 ejércitos para poder sobrevivir. Desde que empezó la guerra, nosotros hemos nacido aquí, ¿verdad? Enfrentar la realidad, porque bien decididas a morir o a vivir, ¿verdad? Porque nosotros no nos metíamos ni con uno ni con otro. En muchas ocasiones, los civiles quedaron en fuego cruzado de los combates o de los bombardeos aéreos del ejército. Ve que una vez hasta una vaca me balearon, en la pared caían balazos, como la pared era de adobe, ¿verdad? Ahí caían los balazos, y en la noche lo que hacíamos dormir en el suelo. Porque cuando se agarraban de Ocuar, de aquí del Cerro de la Cruz, para allá, para aquel lado. Nosotros cuando los visitaban los guardias, los visitaban los guerrilleros. Y a cualquiera que los buscaban un favor, se lo hacíamos, porque ¿cómo? Si estábamos entre la espada y la pared. La familia de doña Arelí se mantuvo neutral durante toda la guerra. Sin embargo, su esposo fue asesinado por miembros de la Guardia Nacional. Según ella, su esposo perdió la vida, al igual que cientos de civiles que fueron víctimas de la envidia o el odio personal. ¿Y para dónde lo llevan? Ahí íbamos a platicar con él. Todavía vio un guardia y dijo, ven que traes a mujer galillona también, dijo, la vamos a matar a ella también. No, le dijo el otro guardia, déjala, no miras que tiene tantos niños ahí, le dijo. Hay que criar a los niños a ella. Y nosotros, pues el niño que tenía 11 años salió corriendo, dijo, mami, me dijo, mi papá lo van a matar, como tantos muertos que se veían, ¿verdad? Yo me voy a tirar al pozo, ¿verdad? Salió el niño corriendo, que iba para el pozo a tirarse al pozo que iba. Y salimos, yo salí chineando a la niña con la gran estómago. Venite, le dije, vamos a ver a tu papá, le dije yo. Ya me lo fui a traer, lo devolví. Y lo llevé la mano y fuimos a ver. Nosotros íbamos bajando la bajadita ahí cuando la gran balacera. Cuando llegamos a la calle estaba bien muerto. Todo le habían deshecho la cabeza. Al momento del crimen de su esposo, doña Arelí estaba embarazada de 6 meses y ya era madre de 5 niños.
Según datos del informe de la Comisión de la Verdad, durante todo el conflicto murieron aproximadamente 85,000 personas, en su mayoría civiles. No ve que yo hasta lo soñaba que me pedía comida. Deme comida, me tengo hambre. ¿Por qué la comer iba cuando llegaron a sacarlo del mataje? A las 12 en punto del día. Los asesinatos contra civiles los cometía el ejército, la guardia, la policía, los escuadrones de la muerte y la guerrilla. A esta última se le acusó de ser la responsable del asesinato de alcaldes. En los primeros años de 1980, don Santiago era el alcalde de Tejutepeque. Según recuerda, la estrategia usada para que no lo mataran fue la de colaborar con el ejército y la guerrilla. Yo recibía amenazas de no sé de qué parte, no le puedo decir que... o sea, que yo las amenazas las recibí, pero yo lo que trataba la manera de salir lo poco que se podía, lo menos también. Y entonces relativamente esa parte me ayudaba y me ayudaba también a que yo con todo el mundo estaba, ¿verdad?, de acuerdo, ¿verdad? Porque yo hubiera tomado bandera, hubiera dicho, yo me estoy a la... me hubieran vivido. En este pueblo también nació y creció Elmer. En 1983 fue fotografiado cuando tenía 7 años mientras jugaba con pertrechos de guerra. En su mente guarda escenas de los momentos vividos. Para mí fueron barbaritudes, destrozos de personas. Yo miraba a gente que se la llevaban colgada de las manos. Se siente bien feo, pues, o sea, no sé cómo expresarme, pero que a alguien le quiten el pescuezo y que lo lleven en la mano, ¿verdad?, que se siente horrible, ¿verdad? Y yo creo que no cualquiera nos gustaría ser así. Elmer tenía 2 hermanos dentro del ejército. Uno de ellos fue asesinado por sus mismos compañeros. Durante la guerra, cualquier diferencia política o personal era motivo de asesinato. Hace 24 años me mataron un hermano. Y todavía ando una esquirla todavía en mi mano. Y no me la he querido sacar. Hasta el día que yo me muera digo que me la voy a quitar. Yo fui reclutado, yo era empleado de un almacén de ventas. Entonces me preguntaron, me dijo, ¿vos estás de alta? No, que vos has estado de alta. Entonces cuando me preguntaron que si yo había estado de alta, yo les dije que no. Fue cuando me dijeron, pues los vas a acompañar, estamos reclutando. Ya el siguiente día me dijeron, pues les interesaba mucho, porque en la misma tarde yo quedé alta, ¿verdad? Ya el siguiente día yo estaba pelón y estaba uniformado, ya era militar, ¿verdad? Pero me esperaba lo duro, que eran los combates y el adiestramiento militar que a uno le entrega. Durante los conflictos, los reclutamientos forzosos son un mecanismo que le permite al ejército disponer de recurso humano suficiente para los combates y tener de reserva. Cuando don Germán fue reclutado en 1986, tenía apenas 16 años. Mi experiencia en eso fue unos momentos muy duros, ¿verdad? Porque fueron experiencias que uno aguantaba hambre, pocazos de agua, tal vez en marcha uno con una carga, aguantando tormentas allá pues encima de su cuerpo, entonces frío, como son de algún insecto, de zancudos, tábanos en los embalses, pues a uno lo terminaban los animales. La experiencia más dura la vivió este ex soldado, cuando en un operativo en el cerro de Guazapa casi pierde la vida. Entonces cuando yo salí a tomar la posición asignada, bueno, ya habían quitado las minas los explosivistas, y bueno, cuando yo no sé si me quité o me paré, o sea, puse el pie o fue cuando lo levanté, fue que explotó. Cuando explotó solo vi como alguien enciende un fósforo, el resplandor.
Yo quise quitarme ese golpe, esa explosión. Volé a quererme hacer el salto al tigre. Luego de eso, quizás con el mismo impacto, yo le di impulso a mi cuerpo y volé como a 8 metros, ¿verdad? En medio de unas piedras. Y allí yo me quedé oscuro, que yo no veía nada. Hasta ese momento yo no sentía, pues, que había perdido mi pie. Hasta ese momento yo no lo había perdido, lo sentía dormido, lo sentía bien dormido. Y cuando yo me di vuelta, ¿verdad? Me senté y me vi. Cuando me vi, me voy viendo lo que es solamente el carcañal. Y como que cuando alguien agarra un pepino y le echa chile, ¿verdad? Que el pepino es blanco y el chile que es lo rojo, así miraba el hueso y todo, y donde allí me entró una furia, ¿verdad? Que yo no sentí el dolor ni nada, no, que me entró la furia en gritarles, mire, gritarles cosas a ellos, pues realmente uno ahí se trastorna. Bien me recuerdo cuando venía en el helicóptero, me quise aventar, yo me quería aventar del helicóptero, ¿verdad? No había perdido el conocimiento allí. Cuando lo perdí fue ya llegando al hospital. Allí pasé 3 días en cuidados intensivos, que yo no me acuerdo qué pasó. El Cerro de Guazapa fue uno de los bastiones de resistencia de la exguerrilla. En las faldas de este cerro estaban asentados una serie de caseríos y cantones, entre ellos Palo Grande, jurisdicción de Suchitoto. Nosotros teníamos miedo por 2 partes, por los soldados y por la guerrilla, porque como los soldados andaban persiguiendo la guerrilla, y si la guerrilla estaba por ahí, uno iba pasando, hacía la tirazón, quedaba uno en medio, ahí quedaba también. En agosto de 1982, doña Lidia y su madre fueron evacuadas por socorristas, luego que el cantón fuera destruido por los bombardeos de los aviones. Aquí lo que la guerra hizo, muchas destrucciones de familias, de hogares, de viviendas y de todo, porque mire, pongamos aquí, mire, si no, la guerra no hubiera causado, aquí que allá no ocupiera la gente, y aquí este lugar era bien poblado, las casas estaban cerquitas, era como un pueblo. Pero como en el tiempo de la guerra, la gente toda se salió, las que han hallado buen ambiente por allá que viven favorable, pues la gente no regresó. Previo al bombardeo que obligó a sus pobladores a abandonar el lugar, ya el ejército había realizado una masacre que acabó con la vida de 35 personas, todas civiles. En este lugar donde estamos fue el cuarto donde las asesinaron. Las formaron en ese patio que vemos ahí, ¿verdad? Y formadas, las entraron para el cuarto. Y en este cuarto que tenemos presente, estas paredes que se ven aquí, entraron formadas y adentro fueron ametralladas y les regalaron gasolina y les pusieron fuego, quemándolas a ellas y en su totalidad, toda la casa. Solo en los alrededores de estos cantones fueron asesinados durante todo el conflicto 284 civiles. El Cerro de Guazapa fue
fue objeto de cientos de ofensivas militares y bombardeos continuos porque estaba bajo el control de la guerrilla. Para sobrevivir, los guerrilleros usaron técnicas empleadas en la guerra del Vietnam, como los llamados tatús. La mayor utilidad que le daba, que se hacían, por lo que se hacían estos, era para la defensa de los niños, ¿verdad? Porque si usted como mamá mandaba a una parte a buscar alguna cosa de otro vecino, usted ya sabía a dónde había mandado a su hijo y que había una protección para los hijos. Porque un niño al oír los aviones o el bombardeo de cañoneo, él lloraba de miedo. Entonces a él se le aconsejaba que se metiera en un lugar de esto y que allí se mantuviera. En este lugar, los aviones dejaban caer bombas de 500 a 1000 libras. En este sitio cayó una bomba de 1000 libras. Aquí todavía se puede apreciar la magnitud del impacto. En lo que es el cerro de WhatsApp son miles, de diferentes tamaños, ¿verdad? Estos son de los más pequeños. ¿Cómo cuántas personas caben ahí? En este animal por lo menos pueden caber unos 8 niños. En los tatús más grandes se podían proteger hasta 60 personas. Este recurso le salvó la vida a cientos de civiles y a miles de combatientes que estuvieron acampados en el cerro de Guazapa. La última semana de enero de 1983, la guerrilla hizo una toma espectacular de la ciudad de Berlín. Espectacular porque era la primera ciudad grande que la guerrilla tomaba, ¿verdad? Después de combatir durante más de 48 horas. ¿Verdad? Entonces, cuando la prensa internacional entramos a este lugar, encontramos una gran destrucción de casas alrededor de este parque, porque la Fuerza Aérea había bombardeado la ciudad. Entonces había mucha destrucción y muerte. Muchos civiles huyeron desesperadamente acompañados de banderas blancas, ¿verdad?, rumbo a Mercedes Omaña, ¿verdad? Pero una gran mayoría que no pudo salir se quedó acá en la ciudad. Y la guerrilla hizo un mitin en este parque, en esta concha acústica. Este profesor jubilado recuerda los momentos de angustia que vivió con la toma de la ciudad por parte de la guerrilla, pues mientras aquí se libraban fuertes enfrentamientos por el control del territorio, él se desplazaba de San Salvador hacia Berlín, con la angustia de no saber qué había sucedido con su familia. Yo viví la guerra completamente y gracias a Dios estoy vivo todavía y tengo viva a mi madre. A consecuencia de eso murió mi padre, pues por el sistema nervioso, le produjo un cáncer y en fin, tantas cosas, ¿verdad? Y mis hermanos emigraron para el exterior, se fueron lejos y solo yo me quedé. La búsqueda de sobrevivencia obligó a estos pobladores a buscar refugio en el pueblo próximo, Mercedes Omaña. Aquí es donde se dio el reencuentro de madre e hijo, que fue captado por este fotoperiodista de guerra. Me decía, pero mire cómo quedé llorando. Es lo que le digo que mi mamá, ya ve. Mire. Cuando yo la vi fue mi mayor alegría haberla encontrado viva, pues porque era mi madre y me faltaban mis hijos y ella me dio la noticia que mis hijos ya venían atrás también. Entonces, gracias a Dios, en esa forma yo me sentí alegre, pues, y qué mayor felicidad para mí encontrar que mi familia estaba a salvo.
Antes de la guerra, Berlín era de las zonas que producía el mejor café de exportación. Además, era considerada como una de las ciudades más importantes del oriente del país. Berlín era un pueblo floreciente, un pueblo en el cual pues había tranquilidad, un pueblo en que toda la gente colaboraba con toda la gente que se presentara, no había aquella envidia, no había aquella angustia de necesidades. Berlín era una ciudad floreciente, rica, porque es zona cafetalera, poblada de mucha gente extranjera. Aquí había mucho apellido alemán, mucha gente del extranjero que vino a afincarse acá y era una ciudad próspera. Pues nosotros ignorábamos el porqué de la guerra, nosotros ignorábamos cuál es la finalidad y el porqué. Si nosotros únicamente recibimos las consecuencias de eso, la agresión, y de allí se terminó, pues tanto de uno como de otro. La guerra dejó a los salvadoreños una deuda militar que sobrepasó los 558 millones de dólares, la desintegración de la sociedad, el desmembramiento de miles de familias, la migración interna y externa. Para mí la guerra fue una guerra prácticamente sucia. Fue un negocio vivido que entre hermanos nosotros combatíamos y no sabíamos el significante de por qué nosotros andábamos peleando, cuidando intereses de qué o de quién. Entonces nosotros realmente fuimos usados, lo que era en el ámbito de la guerra, no directamente nos concretizaron. Sí, la ideología, defender los intereses nacionales, la patria, ¿verdad? Pero en sí, de por medio habían muchos intereses, ¿verdad?, que los altos criollos del país tenían mucho que ver en eso. Las causas estructurales del conflicto civil tuvo a su base las desigualdades sociales. Para 1980, el 60% de las riquezas estaban en poder de un 5% de la clase económica más rica. Otro aspecto que influyó fue el cierre de los espacios de participación política y los efectos de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, que arrastraron a estos países en la defensa de intereses ajenos. Yo no veo ahí el perdedor ni el ganador, porque yo veo, vaya, por un lado, los señores feudales, los de arriba, están siempre más ricos, y la gente de abajo está lo mismo, está peor. Pues yo no le veo el cambio. O sea que es un cambio, no sé qué cambio podía haber dicho más. Nosotros, los del campo, especialmente la gente que vive en las comunidades, ya no encontramos a la guardia como encontramos ahora a la PNC. Que la guardia, desde que los veía, los encañonaba, que empezaba a agarrarlos del cuello de la camisa, era el jalón contra una piedra, un cerco, era la patada. Ahora encontramos a una PNC que es un amigo más. La guerra civil, que duró más de 12 años, significó para El Salvador un retroceso de 30 años. Sus vestigios aún presentes recuerdan a los salvadoreños el sufrimiento, el dolor y la desesperación de miles de familias que sobrevivieron para ser testigos de esa tragedia que enfrentó a dos ejércitos nacidos de un mismo pueblo.